Momento o torque de una fuerza. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a dar la definición de torque. Vamos a ver primero la definición. Torque mide el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo, y esta acción tiene como resultado un movimiento de rotación sobre un cuerpo aplicado. Torque se representa con la letra tau del alfabeto griego. Es igual al brazo de palanca por la fuerza. Bien, si nosotros tenemos un disco, vamos a definir esta definición de torque. Si nosotros tenemos un disco, este disco tiene un punto, un eje y un punto de apoyo. Vamos a ver aquí en azulito. Pero si en este punto de apoyo pasa una fuerza, ¿sí? Una fuerza F, entonces vamos a definir desde el punto de origen hasta esa fuerza, ese apoyo, lo que denominamos como brazo de palanca. Con la letra B se representa. Siempre y cuando el brazo de palanca con la fuerza sean perpendiculares, o sea, tenga un ángulo de 90 grados, ¿sí? Voy a trazar mis ejes, el eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? En mi figura. Si la fuerza en la línea de acción que está aquí, que vemos aquí, lo alargo y la voy a denominar a eso, la vamos a denominar línea de acción o de fuerza, o línea de fuerza también denominado. Recordemos que este sería el eje de rotación o eje de apoyo, y la B representaría brazo de momento, brazo de fuerza, brazo de palanca. Se representa con la letra B. En algunos textos lo conocen como brazo de palanca. Bien, entonces esta fuerza, ¿qué va a hacer al disco? Va a dar un impulso, va a girar, va a rotar. La fuerza me va a dar eso en el disco. A eso es lo que yo llamo torque. Torque vendría a ser igual al brazo de palanca por la fuerza aplicada en este caso. Torque o momento de fuerza se lo conoce. El torque tiene magnitud newton por metro. No es trabajo, es una cantidad de unidad nueva llamada torque. No nos confundamos en ese sentido. Ahora, por definición, sabemos que el brazo de momento y la fuerza son perpendiculares. Pero ¿qué pasa si la fuerza no es perpendicular de 90 grados? Ya lo vamos a definir más adelante. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, que si por el punto eje, por el centro, por el apoyo, pasa la fuerza, lo que va a pasar es que si pasa por la fuerza, el eje del sistema no rota, ¿sí? Y lo puedes comprobar, ¿sí? En un experimento que tú puedas hacer. No rota, por lo tanto, el torque es igual a 0. ¿Sí? Bien, vamos entonces con eso. Si la fuerza, como si no es perpendicular, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, entonces hay otra definición de torque. El torque también es igual al radio vector por el producto de la fuerza aplicada respecto a un punto O de origen donde está la rotación. Aquí tenemos torque por el punto O es igual al radio vector por la fuerza. En este caso, si nosotros tenemos un cuerpo, ya no vamos a tener un disco, vamos a suponer que es un cuerpo irregular. Tenemos un eje y el radio vector se representa con la letra R. Nos va a dar con la fuerza y la línea de acción o la línea de fuerza, este ángulo que vemos aquí, ¿sí? Alargo la línea de fuerza para que ustedes puedan verlo mucho mejor, la línea de acción o línea de fuerza. El radio vector vendría a ser R, como le habías dicho, y el punto O eje. Si yo trazo una línea desde el eje hasta la línea de acción, la línea de fuerza, me va a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque esta es perpendicular a la línea de fuerza. Entonces aquí ya se me está formando el brazo de momento, o brazo de fuerza, o brazo de palanca, conocido en algunos textos. Por lo tanto, yo voy a tener aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, bien, vamos a verlo aquí. Aquí tenemos nuevamente la figura aquí sin el triángulo, pero acá ya tenemos el triángulo rectángulo. Y vemos que este mismo ángulo que forma con la fuerza y el vector que tenemos aquí, el vector radio, ¿no? Es el mismo ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Es el mismo ángulo.
Por lo tanto, yo puedo aplicar aquí una función trigonométrica, ¿sí? Porque estoy formando un triángulo rectángulo. ¿Se está viendo? El triángulo rectángulo. Entonces, yo aplico el seno de este ángulo, vendría a ser igual al brazo de palanca sobre el radio. Recordemos que una función trigonométrica vendría a ser la división de dos lados. En este lado, el cateto opuesto por la hipotenusa. Bien, si yo despejo el brazo de palanca, va a ser igual al radio por el seno. Si yo reemplazo el brazo de palanca en mi fórmula de torque, me va a quedar que el torque va a ser igual al radio por el seno, por el ángulo y por la fuerza aplicada en este. Pero ¿qué pasa si el ángulo es perpendicular? O sea, es perpendicular el radio vector con respecto a la fuerza. El punto cero es el producto vectorial, un producto cruz, ¿sí? Entonces el torque con respecto al punto de origen es igual al radio vector por la fuerza. Vamos a aplicar este concepto, estas definiciones en unos ejercicios, lo verás mejor. Espero que lo hayas comprendido y te doy muchas gracias por haber escuchado el vídeo. Hasta otra.